La llave del ático. La casa respiraba silencio, ese silencio espeso que se pega a la piel como polvo antiguo. Clara subió los crujientes escalones con la linterna temblando en sus manos, la luz cortando la oscuridad en rodajas amarillentas. El ático era un útero olvidado, lleno de cajas apiladas, telarañas que se rompían al tacto y olor a creamadera podrida. Pero eso no fue lo que la hizo temblar. Era ella. La puerta de madera, reforzada con barrotes de hierro oxidado, estaba allí, en lo más profundo, como si alguien hubiera querido ocultar no solo a una persona, sino el recuerdo mismo de su existencia. Clara pasó los dedos por las ranuras de la madera, sintiendo el frío del metal bajo sus yemas. Su abuelo nunca había mencionado esa habitación. No tu madre. Pero las historias de la ciudad hablaban, los susurros de una esclava encerrada allí hace décadas, una mujer cuya sombra todavía se movía en las noches de luna llena. Ella no creía en fantasmas. Hasta hoy. Un cofre de latón, cubierto con una tela raída, llamó su atención entre los escombros. Dentro, entre retazos de tela y una pulsera de cuentas rotas, estaba el diario. La cubierta de cuero agrietada cedió al tacto y las páginas, amarillentas por el tiempo, exhalaban el olor de secretos guardados durante demasiado tiempo. 12 de mayo de 1871. Hoy me encerraste aquí otra vez. Dices que soy peligroso. Dices que mi boca es un cuchillo. Pero mis palabras son todo lo que tengo. Si no puedo gritar, escribiré. Si no puedo correr, dejaré mi rastro en estas páginas. Un día, alguien las encontrará. Y lo sabrán. Clara pasó la página con cuidado, como temiendo que el papel se desintegrara al menor golpe. La letra era firme e inclinada a la derecha, dibujada con una determinación que contrastaba con las condiciones descritas. Hambre. Frío. Las marcas en el suelo donde la mujer había arañado con un clavo, los días que transcurrieron. Pero había más. Piensan que soy solo un esclavo. No saben que lo vi. No saben que lo escuché. ¿Guardas algo debajo del piso del comedor, oro, papeles o sangre? No lo sé. Pero sé que es valioso. Y sé que si alguna vez salgo de aquí, me llevaré la verdad. Clara sintió que su corazón latía más rápido. Su abuelo había muerto hacía 3 meses y la casa, ahora suya, escondía más que polillas y recuerdos. Ella conocía ese piso. El portapapeles estaba suelto cerca de la chimenea, que nadie había tocado jamás. Las tablas crujieron cuando las presionó, revelando un espacio hueco. Dentro, envuelto en tela encerada, había un fajo de cartas amarillentas, selladas con cera roja. Y un medallón de plata, con las iniciales MLR grabado. María Luisa Rodríguez. El nombre estaba en el diario. Y también en los registros de la ciudad, un esclavo liberado en 1873, 2 años después de la última entrada. Pero no hubo constancia de su muerte. Solo su desaparición. Clara acercó el medallón a la luz de la linterna y el reflejo iluminó algo más en lo profundo del escondite, un mapa, dibujado a mano, con una ruta que comenzaba en la casa y terminaba en las montañas. Aquí la tierra es libre, decía el pie de foto. Algo hizo clic detrás de ella. Clara se volvió lentamente y la linterna volvió a temblar. La puerta del desván, que ella juraba haber dejado entreabierta, ahora estaba cerrada. Y en las sombras, entre las cajas apiladas, se movía una figura alta, vestida con harapos que alguna vez habían sido un vestido. Los ojos de la mujer brillaron en la oscuridad. No eran ojos de fantasma. Eran los ojos de alguien que había esperado mucho tiempo. La mujer dio un paso adelante y el suelo del ático crujió bajo sus pies descalzos. Clara retrocedió hasta sentir la áspera pared contra su espalda, con el medallón todavía aferrado en su palma. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, óxido, tal vez, o los restos de un incendio que se había extinguido hacía décadas. «Lo encontraste», dijo la mujer con la voz ronca como hojas secas arrastradas por el viento. No fue una pregunta. Clara tragó, sus dedos temblaban cuando abrió el relicario. En el interior, la miniatura de un rostro joven, de rasgos finos y ojos claros, la miraba. La misma mujer, pero sin las marcas del tiempo que ahora marcaban su piel como cicatrices. «¿Quién eres?», alcanzó a preguntar, aunque lo sabía. La mujer extendió la mano y Clara vio las uñas rotas,
la piel áspera de quien se había labrado su propia libertad. Sus dedos rozaron el mapa en el suelo, trazando la línea que serpenteaba hasta las montañas. Me llamaron Lucia. Pero ese nombre murió con los cuartos de esclavos. Ella sonrió, y había algo terrible en ese gesto, como si sus labios hubieran olvidado lo. Reverencia. Lo que importa es lo que hay más allá de esas rocas. La tierra que no tiene dueño. Eso no tiene grilletes. Clara volvió a mirar el mapa. El camino pasó por un río y luego por un claro marcado con una cruz. Y al final, un círculo con algo escrito en su interior: aquí descansan en paz los huesos. Has vuelto, murmuró Clara, más para sí misma. Después de todos estos años, regresaste para encontrar algo. Lucia ladeó la cabeza y el movimiento hizo que las sombras bailaran en las paredes. Su vestido, que alguna vez fue azul pálido, ahora era un montón de retazos deshilachados, manchas de tierra y algo oscuro que podría haber sido sangre seca. No volví. Nunca me fui. Señaló al suelo, donde las tablas estaban ligeramente desplazadas, como si las hubieran levantado y vuelto a colocar a toda prisa. Creyeron que me habían perdido en la montaña. Que el bosque me tragó. Pero la casa sabe dónde esconder sus secretos. Clara sintió el peso de la revelación como una piedra en su pecho. No era un fantasma. Era peor, era una mujer que se había convertido en parte de la casa, un eco del que solo eran testigos las ratas y el polvo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó su voz casi inaudible. Lucia se agachó, recogiendo un puñado de tierra que cayó entre sus manos como cenizas. Sopló sobre él y el polvo se dispersó en el aire, brillando por un instante como polvo de estrellas. Que termines lo que comencé. Sus ojos se encontraron con los de Clara, y por primera vez, había algo más que dureza en ellos. Una súplica. Llévalos a casa. Todos. Clara no necesitó preguntar quiénes eran. El ático pareció encogerse a su alrededor, las paredes susurraban voces que ya no eran silenciadas. Miró de nuevo el mapa, la cruz en el claro. Y supe que no había elección. Abajo en la sala de estar, el reloj de pie dio la medianoche. Pero en el ático el tiempo se había detenido hacía tiempo. La puerta del ático crujió cuando Clara la empujó, como resistiéndose a dejar salir lo que allí se guardaba. Los pasos crujían bajo sus pies, y con cada paso, el peso de esos ojos ausentes, los de ellos, parecía aumentar. Lucia no la siguió. Estaba en el umbral una sombra entre la luz amarilla de la lámpara y la oscuridad que se acumulaba en las vigas, como si también fuera parte de la casa, un espectro testarudo que se negaba a salir. Abajo el aire era más denso, lleno de olor a cera derretida y madera podrida. Clara atravesó la sala, donde el péndulo del reloj oscilaba con un ritmo lento e hipnótico. Las agujas marcaban las 5:30 de la noche, pero ella sabía que el tiempo allí no obedecía a las mismas reglas. Las paredes estaban cubiertas de retratos enmarcados, rostros que la observaban con expresiones entre la desesperación y la esperanza. A algunos los reconoció: el hombre del bigote gris, la mujer con el vestido rasgado por el hombro, el niño que sostenía un osito de peluche hasta que los hilos se deshacían entre sus dedos. Todos ellos esperando. En la cocina, la mesa de madera estaba puesta para 7 personas. Los platos cubiertos por una fina capa de polvo brillaban a la luz parpadeante de una vela que no debería haber estado encendida. Clara tocó los cubiertos más cercanos y el metal le heló los dedos. En el mango del cuchillo estaba grabado un nombre: Isabel. Ella retrocedió como si la hubieran quemado. Fue entonces cuando escuchó el primer grito. Provino del sótano. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pies cuando se acercó a la estrecha puerta, escondida detrás de un armario lleno de vajilla rota. El pestillo estaba oxidado, pero cedió con un chasquido seco. El olor que se elevaba era a tierra húmeda y a algo más viejo, como huesos abandonados al sol. Clara contuvo la respiración y cayó. Los escalones de piedra se desgastaron con el tiempo. Al fondo palpitaba una luz tenue, proveniente de un círculo de velas dispuestas en el suelo de tierra. En el centro una cesta de mimbre forrada con una manta descolorida. Dentro de ella un bebé lloraba, con los diminutos puños apretados y la piel tan pálida que sus venas azules brillaban como ríos bajo la superficie. «Viniste», susurró una voz detrás de ella. Clara se dio vuelta.
Una mujer estaba apoyada contra la pared, sus rasgos tan traslúcidos que parecían hechos de niebla. Su vestido, que alguna vez fue blanco, ahora colgaba hecho jirones manchados de tierra. Los ojos, sin embargo, estaban vivos, ardían. No deja de llorar, dijo la mujer, estirando los brazos como si quisiera coger al niño, pero sus manos pasaron por el aire, inútiles. Ninguno de nosotros puede. Clara se arrodilló junto a la canasta. El bebé se quedó en silencio por un momento, mirándola con ojos demasiado oscuros para una niña tan pequeña. Luego, con una voz que no era la suya, dijo: «Llévanos». El suelo tembló. Las velas se apagaron inmediatamente, sumergiendo todo en la oscuridad. Cuando volvió la luz, Clara ya no estaba sola. Las sombras se movían tomando forma, cuerpos traslúcidos, rostros que reconocía por retratos, por voces en el ático. Todos la rodearon con las manos extendidas y los labios murmurando la misma petición. «Llévanos. Llévanos a casa». Arriba, el reloj dio la 1. Pero en el sótano, el tiempo se había detenido y Clara finalmente entendió que no era una elección. Era una deuda. Y ella sería la última en pagarlo. El peso de las manos espectrales sobre sus hombros era frío pero no doloroso. Clara cerró los ojos y olió el olor a tierra húmeda, a madera podrida, a algo mucho más antiguo que la casa o que ella misma. El bebé, ahora tranquilo en sus brazos, exudaba el mismo olor, como si lo hubieran desenterrado de un lugar donde no pasaba el tiempo. «Ya conoces el camino», susurró una voz detrás de ella. No fue una pregunta. Clara lo sabía. Las paredes del sótano parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose a un ritmo lento como pulmones cansados. Los escalones que conducían al piso de arriba habían desaparecido, reemplazados por un pasillo estrecho, iluminado por una luz plateada que no provenía de ninguna fuente visible. Comenzó a caminar, hundiendo ligeramente los pies en el suelo, como si pisara musgo húmedo. Los espíritus la siguieron, algunos flotando, otros arrastrando los pies en un gemido sordo. El bebé movió sus diminutos deditos, agarrando la tela de su blusa. Su piel no era ni caliente ni fría, era ausencia de temperatura, como tocar el vacío entre las estrellas. «No pueden cruzar solos», dijo el niño, y esta vez su voz era solo la suya, frágil y temblorosa. «Tú eres el puente». Clara no preguntó cómo. Ya no había lugar a dudas. El pasillo daba a una habitación que no existía en los mapas de la casa. En el centro una puerta de roble negro, tan alta que su parte superior se perdía en las sombras. Las bisagras estaban oxidadas, pero la madera brillaba como si acabaran de pulirla. Encima, grabado en letras que parecían moverse cuando se miraban, había un nombre que Clara conocía muy bien: Eleanor Vaz. «Tu bisabuela». Las manos de los muertos apretaban sus espaldas, suavemente, como si guiaran a un niño sonámbulo. Extendió la mano libre y tocó el pomo de la puerta. El metal ardía no como fuego sino como hielo, como el contacto de algo que nunca debería despertarse. «Abre», dijeron las voces, ahora todas al unísono. «Antes de que el reloj vuelva a sonar». Clara obedeció. Del otro lado no había oscuridad. Había un paisaje, un campo cubierto de niebla baja, donde las siluetas se movían en cámara lenta como atrapadas en ámbar. A lo lejos se alzaba una casa blanca idéntica a la suya, pero intacta, sin grietas, sin olor a humedad. Las ventanas brillaban con una luz dorada. Y en el centro del campo una figura la esperaba. Eleanor Vaz no era una anciana. Ni siquiera era joven. Su apariencia fluctuaba, como si el tiempo no pudiera decidir cómo darle forma. Su vestido estaba hecho de una tela que Clara nunca había visto antes, oscura como la noche, pero salpicada de puntos de luz, como un cielo invertido. En sus brazos llevaba una canasta idéntica a la que sostenía Clara. «Tú los trajiste», dijo Eleanor, y su voz era el sonido de hojas secas crujiendo bajo los pies. «Como prometí que lo haría». Clara quiso preguntar, que quiso gritar, ¿por qué?, pero las palabras murieron en su garganta. Porque en el fondo, ella siempre lo había sabido. Las historias que su madre contaba a medianoche, los suspiros en los pasillos, los objetos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles, todo eso era parte de un antiguo acuerdo, sellado con sangre incluso antes de que ella naciera. Eleanor extendió las manos.
El bebé en sus brazos sonrió, una sonrisa que no pertenecía a un niño. Ahora te toca descansar a ti, dijo la bisabuela. Tú hiciste tu parte. Las sombras alrededor de Clara se espesaron, envolviéndola como un capullo. Ella no se resistió. No había más fuerzas para ello. Cuando el reloj dio las 2, la casa de la colina quedó en silencio por primera vez en décadas. Y en el campo, más allá de la puerta, apareció una nueva figura entre las demás, llevando una cesta vacía. La figura en el campo no tenía rostro, o mejor dicho, muchos. Cada vez que el viento cambiaba de dirección, las líneas se separaban y volvían a juntarse. En otra configuración, ahora la boca delgada de la bisabuela Eleanor, ahora los ojos hundidos de la tía Margaret, que se había ahorcado en el ático en 1923, ahora la nariz rota del tío Jonas, cuyo cuerpo nunca fue encontrado después de la tormenta de 1897. La canasta vacía se balanceaba ligeramente como si esperara ser llenada. Dentro de la casa, las paredes dieron un suspiro de alivio. Las tablas del suelo, una vez hinchadas por la humedad y la sangre seca, se asentaron con un suave crujido. En la habitación donde Clara había sido engullida por las sombras, la cuna de mimbre, la misma en la que habían dormido todos los primogénitos de la familia, crujió por última vez antes de desplomarse hecha polvo. Ya no había necesidad de él. Afuera, la figura sin rostro avanzaba entre las lápidas inclinadas del pequeño cementerio familiar, donde las fechas de las tumbas se repetían en ciclos de 27 años. Se detuvo frente al más reciente, aún sin nombre. La tierra sobre ella era blanda, como si alguien la hubiera cavado apresuradamente. La canasta se abrió sola y de ella brotaron raíces negras que se enterraron en el hoyo, succionando lo que quedaba de Clara, no su carne, sino sus recuerdos. Los miedos que había cargado desde la infancia, el peso de las promesas incomprendidas, el sabor amargo del té de hierbas que su madre le había dado todas las noches, para fortalecer tu sangre, cariño, todo fue drenado, convertido en savia para alimentar lo que crecía bajo la tierra. Al día siguiente el sol salió rojo sobre la colina. La casa, antes gris y deteriorada, tenía las ventanas limpias y el olor a pan recién hecho flotaba en el aire. En la cocina, la estufa de leña ardía sin que nadie la encendiera. Sobre la mesa se enfriaba una taza de té con un hilo de vapor formando letras en el aire. Ha llegado. La puerta de entrada chirrió. Entró una mujer joven con el cabello tan oscuro como la noche anterior y los ojos del color de la miel que goteaba lentamente. Llevaba un vestido de algodón crudo, remendado en las mangas con hilos dorados, los mismos puntos que Clara había aprendido a coser a los 7 años, guiada por manos que no eran humanas. Ella no miró hacia atrás, no dudó. Conocía el camino. En la trastienda, al espejo con marco plateado, el que había reflejado los rostros de todas las mujeres de la familia en el momento exacto de su rendición, estaba cubierto por un paño blanco. La joven lo descubrió con gesto confiado. Su reflejo no estaba solo. Detrás de ella una hilera de siluetas se extendía hasta el infinito del cristal, cada una con las manos apoyadas en los hombros de la anterior, como en una danza macabra. La primera de la fila, la más alejada, la más descolorida, levantó la mano a modo de saludo. La joven sonrió. Era la misma sonrisa que había tenido el bebé la noche anterior. Estoy en casa, dijo. Y la casa, finalmente completa, suspiró.